Al comienzo de la edición de hoy les habíamos dicho que íbamos a tener la posibilidad de hablar en nuestra columna de política acerca de la nueva conformación del gabinete de Milei, entre otras cuestiones del ámbito político que claramente acaparan la atención de todo el país y tienen que ver específicamente con esta ruptura aparente ya desde hace bastante tiempo, pero que ahora se habría profundizado con algunas declaraciones entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Para darnos un panorama político, para ponernos en autos, como se suele decir, es que nos encontramos con Facundo de Baul. Facu, buen mediodía, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Maru? Bueno, buen viernes. Tal como lo dijiste vos, una agenda política que está marcada por los resultados, y es imposible comprenderlo, ¿no?, sin los resultados de lo que fue la elección del pasado 26 de octubre, que planteó de por sí algo que ya algunos analistas y periodistas también, ¿no?, del mundo de la política sostenían que iba a suceder, que es por un lado una reconfiguración del gabinete, por otro lado también lo dijiste vos, ¿no?, el tablero del peronismo con los resultados también, que si bien ha sido un resultado donde la Libertad Avanza se impone en una elección de medio término y que le da una cortina de aire y oxígeno para los próximos 2 años de gobierno, el peronismo en una performance que sigue confirmando, digamos, esta política de los tercios, un piso del 33% a nivel federal, pero bueno, mirando un poquito en detalle lo que sucedió con Provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero también un gobierno y un oficialismo que plantea y ya está bastante conforme y sin lugar a dudas va a aprovechar, ¿no?, esta cortina de oxígeno que tiene, como lo dije anteriormente, con este nuevo escenario legislativo. Recordemos que venimos de 2 años en donde el Congreso ha llamado mucho la atención, ha concentrado también la agenda, ya ha marcado la agenda, algo que no suele suceder. Y en estas columnas, digamos, acá en el noticiero lo hemos venido abordando, el bloqueo a los vetos, los proyectos de ley que el presidente también vetaba, ¿no?, porque ponían en peligro el déficit fiscal. Ya con esta nueva conformación de la Cámara de Diputados y también del Senado, el gobierno no encuentra, digamos, la mayoría o las cantidades de votos necesarias para volver a sostener estos vetos. Lo que sí, digamos, encuentra es un Congreso que le es favorable, una oposición que está fragmentada, también vos lo dijiste recién, ¿no?, entre estas tensiones que hay entre Cristina y Axel Kicillof, como los 2 grandes exponentes, digamos, de estos sectores que hoy en día están en disputa, y un gobierno que ya marcó una agenda que ya se empezó a discutir, que en realidad todavía no hay ninguna presentación formal, porque recordemos que hasta el 9 de diciembre, un día antes del recambio, está marcada ya o está diagramada un poco la agenda legislativa. Ese día también no solo hay un recambio en la configuración de las cantidades, digamos, de diputados, diputadas y senadores y senadoras, sino que también se caen todo el trabajo legislativo y todos los dictámenes que han sido trabajados en estos últimos años. Ahí se conforma justamente una nueva agenda de trabajo en la cual el gobierno ya a priori ha sostenido, todavía no lo hace de manera oficial, que va a convocar a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre en principio, para tratar y para poner en discusión temas que son bastante polémicos. Por un lado, reforma laboral, también están discutiendo con lo que es reforma al Código Penal, que es una de las banderas de Patricia Bullrich, y por otro lado también lo que se busca discutir y lo que se busca plantear es el presupuesto. Recordemos que, y una de las discusiones también que lo hemos tenido acá como universidad, venimos de presupuestos prorrogados porque el Congreso no se puede poner de acuerdo en un proyecto, digamos, una ley de presupuestos que sea acorde y que genere consensos de la mayoría o las proporciones de representaciones que tienen las distintas fuerzas políticas ahí. Hoy el gobierno encuentra un escenario que le es favorable. Incluso, como no ha pasado en las circunstancias anteriores, en la última comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, se trabajó y el gobierno consiguió un dictamen favorable, desempató quien hoy en día está ocupando la presidencia de esa comisión. Recordemos que era de Espert se corre y queda una fil también de Milei, que es Berti Venegas Lynch. Desempata en esta paridad que había entre los votos favorables para un dictamen de mayoría al proyecto de presupuesto que presenta el presidente de la Nación, el ministro Luis Caputo, más específicamente según lo que plantea la ley, y Unión por la Patria y los sectores afines que fueron con un dictamen dividido. Hay dictamen mayoritario, se somete a votación, esto probablemente se dilate, digamos, que no suceda en estas próximas semanas antes del 10 de diciembre, pero que sí pueda suceder a posteriori. El gobierno con este escenario es totalmente favorable, es optimista, porque también los gobernadores que tienen algunos y que pueden sumar algunos votos, la mayoría está en un contexto político y las elecciones le han resultado de forma adversa. Claro es el ejemplo, digamos, de gobernadores como Marcelo Rego, el caso provincial, donde va a negociar en una desventaja.
Así que también ahí lo que se especula, digamos, en este tablero de los votos y en este porotero, como se le dice coloquialmente, es que estos votos de los gobernadores que no están alineados, pero que tampoco son de la oposición dura, quizás que se reporta mucho más con el peronismo o afines al kirchnerismo, van a jugar a favor, digamos, de esta votación. Ahí tengo también un hilo para poder hablar de la interna, recién vos lo dijiste, ¿no? Los resultados del pasado 26 de octubre al peronismo lo dejaron con un sabor amargo, en particular por lo que fue la elección en provincia de Buenos Aires. Quizás uno de los puntos de tensión más grandes en esta discusión, que después no fue interna, digamos, no fue secreta, sino tuvo sus posicionamientos entre Cristina y Axel. La estrategia de Kicillof era desdoblar, provincializar la discusión, entre comillas, recordemos el pasado septiembre, digamos, a 50 días antes, 49 días antes de la elección del 26 de octubre de las legislativas. Este desdoblamiento al peronismo le dio un resultado muy favorable. Obtuvo casi 14 puntos por encima de la Libertad Avanza y sus aliados, que también iban en bloque, y esta tendencia se revertió. La Libertad Avanza no es que el peronismo decreció de forma significativa, sino que la Libertad Avanza sumó muchos más votos, en lo que Cristina plantea, en que había que su estrategia electoral era que se jugara todo, digamos, de una sola vez y poder nacionalizar la discusión y poder concentrar las fuerzas operativas de los concejales, los intendentes y los diputados y senadores provinciales, que es la estructura, digamos, política que se mueve, para poder encauzar y aglutinar estos votos. Cristina plantea y responsabiliza sin lugar a dudas a la provincia de Buenos Aires en particular y a Axel Kicillof de ir con esta estrategia que dejó a la Libertad Avanza con una cortina de oxígeno que le generó un resultado favorable, porque en lo que ella plantea se movilizó este temor y el famoso voto antiperonista que le fue favorable a la Libertad Avanza. Por otro lado también, y recién vos lo dijiste, al comienzo del programa lo estuvieron conversando, estos resultados favorables para el gobierno, entre comillas, y lo digo entre comillas porque tampoco es una victoria contundente o un porcentaje de votos tan consolidado, porque la imagen del presidente Milei, según los sondeos de opiniones, y también las políticas del gobierno no generan simpatía. Quizás si nos ponemos a hacer un análisis a priori es esto, nada más y nada menos, que es el voto, porque fue una de las estrategias de Milei, correrse de la discusión contra la casta y volver a tomar la discusión del macrismo, que en el 2015 la viene discutiendo un poquito antes, que es el voto antikirchnerista o antiperonista. Pero bueno, en fin, esto lo que generó fue un escenario de reconfiguración del gabinete. Días anteriores se venían poniendo sobre la mesa algunas, y Milei incluso era concesivo con algunas modificaciones, cambiar la estrategia y poder relanzar, entre comillas, el gobierno. Lo que finalmente sucedió, particularmente, lo más significativo fue la salida de Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, en donde algunos plantean, hizo su presentación formal, pero el anuncio lo hizo por Twitter, por la red social X también. Este cambio, digamos, y de estrategia. También hablan de que Francos, quien ha sido y fue hasta hace unos días un pilar importante, ¿no?, en el brazo ejecutivo y de gobierno del gobierno libertario de Javier Milei, venía socavado y deslegitimado por algunos sectores adentro de la Libertad Avanza, y los medios de comunicación también, de forma sin lugar a dudas no casual, planteaban y posicionaban y le preguntaban al jefe de gabinete si iba a renunciar, si iba a haber un cambio en su estrategia, digamos, o en la conformación del ministerio. Él no era concesivo con eso, decía que eso iba a ser una conversación después, pero quizás lo que más socavó y lo que algunos especulan es que Milei nunca desmintió que Franco se iba del gobierno, sino que era concesivo con las modificaciones, y esto, sin lugar a dudas, generó ahí una fricción que también se concentra y se puede explicar con este famoso triángulo de hierro del gobierno de poder, que Franco es enfrentado con una de estas aristas, ¿no?, que es Santiago Caputo, pero cercano a Karina Milei y a Javier Milei también, que conforman este núcleo de poder de facto, digamos, por así decirlo, donde hay un presidente que toma algún tipo de decisiones, pero que está secundado y que está articulado con su hermano y también con su jefe de asesores, que no está formalizado dentro de la estructura, que también era uno de los puntos de tensiones con Guillermo Francos, etc. Pero bueno, naturalmente con la salida de Francos también se dio otra modificación, y y esto lo pasé, quien ocupa su lugar es quien hasta hace poco tiempo ha sido el vocero, Manuel Adorni, alguien de extrema confianza de Santiago Caputo y de Javier Milei en particular, que ocupa este lugar tan importante y tan visible y tan relevante, ¿no?, para la vida institucional y política del país, un cargo que está reconocido por la Constitución, que no solamente tiene que coordinar un gabinete, sino es quien rinde cuentas al Congreso de la Nación, etcétera. Un cargo interesante, y que llamó la atención también el posicionamiento de Macri. Mauricio Macri se juntó a cenar
cuando Javier Milei, digamos, redefine una estrategia electoral y en la que necesita articular con un brazo territorial, un brazo político mucho más armado, llama a Mauricio Macri para charlar, pero bueno, ahí generó rápidamente, después de esta cena, se anuncia este cambio en que Manuel Adorni sube a jefatura de gabinete y Mauricio Macri expresa su descontento en redes sociales. Algo muy interesante también, puso en duda las capacidades de Manuel Adorni para poder llevar adelante este cargo y propuso al CEO de YPF como una persona, algo raro, ¿no? Porque es directamente, no estoy de acuerdo con esto, yo propuse esto, probablemente Javier Milei avanzó en otro sentido, en otro rumbo, que esto era le generaba a él una profunda tristeza, que era su espacio político, el PRO, que conduce, ¿no? Y el sector político que se reporta también con él de forma legislativa, defienden las ideas de la libertad, acompañan el proyecto político del gobierno, pero que esto lo veían y lo sentían como un ninguneo. Rápidamente se dio a la salida de Franco, le sucedió la salida de Lisandro Catalán, que era el ministro del Interior, estuvo pocas semanas en el cargo, recordemos que se crea después de esta derrota en provincia de Buenos Aires para poder articular con los gobernadores. Lisandro Catalán ocupó algunas semanas el cargo y ahora llega una persona de mucha cercanía con Mauricio Macri, pero de mucho consenso de la Libertad Avanza, que es Diego Santilli, quien encabeza la lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires cuando Esper renuncia. Santilli genera consenso no solo con Mauricio Macri, sino también con algunos gobernadores afines. Entonces, ahí deja un escenario bastante interesante. Pero a contramano de esto también se da la salida de la viceministra de Salud, alguien del riñón de Mauricio Macri también muy referenciada con su espacio político y que ahora, digamos, ingresa una persona muy ligada también, que viene de experiencia de gestiones en el gobierno de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, pero muy cercana a Santiago Caputo, al asesor de Javier Milei, que sigue ocupando ese lugar de monotributista, digamos, y que está por fuera de la estructura formal de gobierno, pero que su palabra y sus decisiones tienen mucha incidencia en la política. Así que bueno, Maru, el escenario que da ahí, reforma laboral es un tema que creo que va a seguir tratándose. ¿Por qué? No solo porque genera, digamos, bastantes polémicas y porque es algo que genera muchas rispideces, sino porque la CGT llamó a elecciones, se conformó un nuevo triunvirato y los distintos sectores que están representados en este triunvirato dijeron que si la reforma laboral avanza contra los derechos, digamos, y contra la estabilidad y contra ciertas conquistas históricas del movimiento obrero, la CGT se va a oponer y va a salir. Así que es interesante ahí lo que sucede, ¿no? Un gobierno que tiene una cierta legitimidad para poder avanzar, pero una CGT y el brazo, ¿no? Del sindicalismo de los trabajadores y trabajadoras que también ha logrado, digamos, plantear un nuevo triunvirato con un consenso para poder discutir quizás un plan de lucha de acá a lo que viene si es que el gobierno avanza. Así que va a ser interesante esa fricción, quizás uno de los temas que más va a llamar la atención. Pero bueno, también hay otros temitas ahí dando vuelta. Por ejemplo, el radicalismo va a proponer que se avance la ley de eutanasia también, que es algo que comunicacionalmente nos ha sido afines y cercanos porque en Uruguay se aprobó recientemente. Pero bueno, esto es lo que se plantea, ¿no?, para la agenda legislativa de acá a fin de año.